El día de hoy vamos a hacer uso de la Raspberry Pi 3 modelo B junto con el sensor HC-SR04 con el fin de poder determinar la distancia y almacenar cada valor en un mismo archivo de texto. Para realizar dicha tarea tenemos que tener en cuenta las patillas del GPIO de la Raspberry Pi 3, en la cual vamos a utilizar la patilla número 2 que tiene que ver con 5 voltios, la patilla número 6 que es el GND, y las conexiones con respecto al sensor ultrasonido vamos a utilizar la patilla número 16 y la patilla número 18. Con respecto a las conexiones tenemos acá el sensor ultrasonido y la Raspberry Pi 3. Este sensor ultrasonido se alimenta con 5 voltios, por lo cual utilizo la patilla número 2 y la patilla número 6, 5 y GND respectivamente. Como este dispositivo trabaja a 5 voltios, la patilla número 16 lo estoy conectando a un divisor de tensión que está conformado por dos resistencias, uno de 1 kΩ y otro de 2 kΩ. La patilla número 18 lo voy a conectar a la patilla denominada trigger del sensor HC-SR04. Antes de realizar el ejemplo de medir la distancia y almacenarlo en un archivo, primeramente vamos a conocer algunas funciones y métodos que permitan crear archivos desde Python. Para crear un archivo en Python utilizamos la función open, que recibe dos argumentos: el nombre del archivo, que en este caso va a ser un archivo de texto, y recibe como segundo argumento el modo. El modo hace referencia en cómo vas a utilizar el archivo. Acá coloqué solamente tres ejemplos. El primer ejemplo indicaría que está en modo lectura, en modo escritura o en modo append. Este archivo que estás creando o que estás abriendo, le vamos a colocar un nombre, en este caso llamado objeto. Este objeto de acá contiene un conjunto de métodos. El método para poder escribir un texto en dicho archivo es llamado write, que recibe justamente el texto que quieres escribir. Para poder leer lo que se encuentra en un archivo de texto, utilizo el método read. Lo que devuelve justamente es el texto y lo almacena en una variable llamada datos. Verificamos que el archivo de Python existe. Y a continuación voy a crear un objeto llamado archivo. Le voy a colocar la función open y acá voy a crear un archivo de texto. Supongamos que el archivo de texto se llame texto-raspberry con la extensión que sea txt. Voy a elegir el modo llamado append. Este modo append indica que cuando voy a escribir un texto en el archivo, lo voy a escribir al final de este, ¿no? A continuación voy a colocar archivo.write y voy a escribir el siguiente mensaje: Raspberry Pi 3B. Una vez que acabo la escritura en el archivo de texto, voy a colocar archivo.close para cerrar dicho documento. A continuación le damos en Run y vamos a verificar que se ha creado el archivo. Vamos a minimizar y acá observamos que se ha creado un archivo de texto con el mensaje Raspberry Pi 3. Si ejecuto de nuevo el script en Python, voy a escribir de nuevo Raspberry Pi 3B y como estamos utilizando el modo append, lo voy a escribir al final. Y acá verificamos que lo he escrito al final del documento. Con respecto a la conexión entre la Raspberry y el router, he establecido una conexión directa mediante el cable de red Ethernet entre el router y el Raspberry. Para poder determinar qué IP le ha asignado el router a dicha Raspberry, voy a utilizar el programa llamado Advanced IP Scanner. Desde el CMD voy a colocar el comando ipconfig para poder determinar la IP del router y la máscara, en la cual tengo la máscara de su red 255.255.255 y un IP de 192.168.0.1. En esta oportunidad la red sería 192.168.0 y voy a hacer una búsqueda desde el 1 hasta el 254. Esperamos unos segundos. Acá está la IP de mi dispositivo, que en este caso sería de mi laptop, y acá está la IP de la Raspberry. Una vez que ya obtengo la IP de la Raspberry, voy a acceder mediante dicha aplicación llamada PuTTY y voy a colocar dicha IP. Le coloco 192.168.0.21. Le colocamos en Open, colocamos el nombre del usuario, que sería Pi, y nuestra contraseña. Ya accedí al terminal de la Raspberry.
Voy a cambiar la configuración para que se vea un poco más grande. Vamos a hacer uso del comando ls para listar los elementos que se encuentran dentro de este usuario y vamos a acceder al escritorio. Para acceder al escritorio colocamos cd Vamos a listar lo que se encuentra en el escritorio. Vamos a crear una carpeta llamada ultrasonido. Vamos a acceder a esta carpeta. Una vez que nos encontramos en esa carpeta, vamos a crear un archivo. En este caso voy a utilizar el editor llamado Nano. Para crear un archivo con el editor Nano, solamente colocamos Nano, colocamos el nombre de nuestro archivo, que se llame, por ejemplo, ultrasonido-raspi, y que sea con la extensión .py. Nos aparece la siguiente interfaz, en la cual vamos a importar los módulos necesarios. Colocamos rpi.gpio. A continuación vamos a establecer lo siguiente. Colocamos gpio.setWarnings. Le colocamos false. Esto de acá lo que va a hacer es deshabilitar las advertencias. Vamos a indicarle que el tipo de numeración de los pines GPIO sea el tipo board. Recordemos que el tipo board indica de que la numeración de los pines GPIO se va a establecer del orden natural, es decir, la apatía que se encuentra en la parte izquierda, si lo vemos de esta manera, serían el número 1, número 3, es decir, los números impares. Y lo que se encuentran en el carril derecho serían los números pares. Como estamos utilizando estas dos patillas, estoy utilizando el número 16 y el número 18. A continuación, con la función o con el método llamado setup, le vamos a indicar si una patilla o un canal va a estar como salida o como entrada. La patilla 16, que se conecta indirectamente al pin hecho del ultrasonido, tiene que estar como entrada, y la patilla número 18 tiene que estar como salida. Esto es debido a que para que este dispositivo comience a funcionar, dice que requiere un pulso de 10 microsegundos por la patilla trigger. Y justo esta patilla trigger, según la siguiente conexión, está conectada a la patilla 18. Como el Raspberry va a brindar ese pulso al dispositivo, vamos a configurar la patilla 18 como salida. Una vez que se origine el pulso en la patilla del trigger, el dispositivo va a originar unas ondas de 40 kHz que al encontrar un objeto va a ser reflejado, y el objetivo va a ser determinar el tiempo en el cual la onda ha viajado para poder determinar la distancia. Se sabe ya de antemano que la velocidad tiene un valor ya fijo, que sería de 340 metros por unidad de segundo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cómo se manifiesta ese tiempo? Eso lo vamos a ver en la patilla llamada hecho. Obviamente la patilla hechos va a estar a 0 o 5 voltios. Como está en 0 o 5 voltios, tenemos que usar un divisor de tensión para que no ocurra un problema, ¿no? En este caso, el divisor de tensión arroja un valor cercano a 3.3 voltios o 3 voltios. Es el voltaje al cual trabajan los pines de la Raspberry Pi. Según el datasheet del dispositivo, la patilla hecho cambia de estado de 0 a 5 voltios cuando la onda se ha comenzado a transmitir, y regresa de 5 a 0 voltios cuando la onda ha regresado al dispositivo. El objetivo va a ser determinar por cuánto tiempo la patilla hecho estuvo en estado alto. Es decir, hay que determinar por cuánto tiempo la patilla en el número 16 estuvo en estado encendido. Si determinamos ese valor, solamente multiplicamos por el valor de la velocidad y dividimos entre 2 y obtenemos la distancia. Dividimos entre 2 porque estamos considerando el tiempo de ida y el tiempo de regreso. Lo que vamos a hacer es colocar la patilla 16, que está conectado al hecho, como si fuera entrada, gpio.in.
A continuación vamos a establecer que la apatía número 18 se coloque como salida, porque es donde está conectado el pin trigger. Hacer la lectura de distancia por un tiempo de 30 segundos. Entonces voy a iniciar acá un valor llamado init tiempo, que sea igual a time.time. Voy a crear un archivo, en este caso voy a crear un objeto llamado archivo. Le voy a colocar la función open. Voy a suponer que el archivo tenga el nombre llamado distancia. Con la extensión txt voy a elegir el modo append, que quiere decir que cuando yo voy a escribir un nuevo valor, lo voy a escribir al final del archivo o al final del texto. A continuación voy a ingresar en un bucle while. Lo que voy a hacer a continuación sería generar el pulso de 10 microsegundos. Para generar el pulso de 10 microsegundos utilizo el método output, coloco acá la apatía, que sería el 18, y le coloco el estado alto, que sería 1. Coloco 0. Y acá hay 10 microsegundos. A continuación voy a hacer que la apatía 18 cambie a 0 voltios. Con estas tres líneas de código lo que se obtiene es lo siguiente, ¿no? El pulso de 10 microsegundos que va a ir a la apatía trigger. El dispositivo va a emitir unas ondas de 40 kHz y va a hacer que la apatía hecho cambie de estado de 0 a 5 voltios. Lo que tengo que hacer ahora es determinar el cambio de estado en la apatía hecho para comenzar a temporizar todo este tiempo hasta que cuando la apatía hecho cambie de estado nuevamente. Voy a colocar una variable llamada inicio, que sea igual a time.time. Coloco el bucle while gpio.input. Esto de acá va a estar relacionado a la apatía del hecho, que está en el 16, y lo voy a comparar con el estado abajo. Le coloco 2 puntos y lo que voy a hacer acá es actualizar la variable de tiempo. Acá coloco otro bucle while y voy a hacer que la apatía 16 se compare con un estado en alto. Agrego una nueva variable llamada final, una nueva variable llamada tiempo, y que sea la resta del tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, con la línea de código que se encuentra en la parte del bucle while, estamos logrando determinar la transición del estado bajo al estado en alto. Con la siguiente línea vamos a determinar la transición del estado en alto al estado bajo. La resta del tiempo final menos el tiempo inicial me va a dar todo el tiempo en el cual la apatía hecho estuvo encendido. Una vez que hemos determinado el tiempo en el cual la apatía hecho estuvo encendido, para poder determinar la distancia, solamente hacemos uso de esta fórmula. El tiempo de encendido, que sería esta variable llamada tiempo, multiplicado por la velocidad, que sería 340 metros sobre unidad de segundo. Todo esto de acá dividido entre 2. Colocamos una variable llamada distancia, que sea igual a tiempo, multiplicado por 340. Vamos a agregarle 2 ceros para obtenerlo en centímetros. Dividimos entre 2. Según su hoja de datos, la distancia que él puede medir tiene un valor mínimo de 2 centímetros y un valor máximo de 400 centímetros. Entonces yo sé que los valores de distancia que se encuentran en ese rango son valores fiables, ¿no? Entonces voy a hacer que con una condición del tipo if, solamente me voy a quedar con las distancias que estén entre 2 y 400 centímetros. Dentro del if voy a escribir el valor de la distancia dentro del archivo de texto. Recordemos qué nombre le hemos colocado al objeto, se llama archivo. El archivo de texto tiene este nombre, distancia.txt, pero nuestro objeto que relaciona este archivo se llama archivo, ¿no? Colocamos archivo.write, que se imprima el mensaje distancia, 2 puntos. Lo voy a concatenar con la variable llamada distancia. En este caso lo voy a convertir a uno del tipo string. Y a continuación le voy a agregar un salto de línea. Y para agregar el salto de línea voy a colocar charges. Refleja el símbolo del salto de línea. Voy a escribir adicionalmente la distancia en el terminal. Entonces solamente coloco distancia. Como nuestro objetivo es leer distancias por un tiempo de 30 segundos, voy a colocar una condición de tipo if y me voy a preguntar si ya pasó los 30 segundos. Voy a restar con el valor de referencia que teníamos anteriormente, llamado init-tiempo. Esta resta la voy a comparar con el número 30, que sería 30 segundos.
Si en caso se da a los 30 segundos, voy a hacer que corte el bucle. Una vez que hemos cortado todo el bucle, a continuación voy a cerrar el archivo. Coloco archivo.close y coloco un mensaje, el programa finalizado. Para guardar lo que hemos escrito, colocamos control y la letra O. Acá me indica con qué nombre le voy a guardar. Le voy a colocar con el mismo nombre. Le voy a colocar enter. A continuación voy a cerrar el archivo con control X. Para poder listar lo que tengo en este directorio llamado ultrasonido, coloco ls. Vemos que está el archivo. Para poder ejecutar este archivo, colocamos sudo python, el nombre del archivo, .py. A continuación, ustedes deben tener ya todo su circuito implementado. Yo ya tengo el mío implementado. Vamos a ejecutar dándole enter. Y acá vemos que existe un error, porque no existe el siguiente método llamado sleep, sino existe el método llamado sleep. Vamos a abrir de nuevo el archivo para poder modificarlo, en la cual colocamos simplemente nano y el archivo. Deslizamos con las flechas y nos posicionamos en la parte de acá y le colocamos sleep. A continuación le damos en control O, le colocamos enter y control X. Ejecutamos de nuevo el archivo y acá observamos que ya se está escribiendo las distancias. Esto de acá está que ejecuta muy rápido. Para observar, primeramente que se ha creado el archivo de texto, coloco ls. Acá podemos observar que se ha creado el archivo de texto llamado distancia.txt. Y para poder observar qué es lo que se ha escrito dentro de ese archivo, voy a colocar cat y el archivo de texto, distancia.txt. Y esto de acá es todo lo que se ha escrito en ese archivo de texto. Acá le había colocado el string distancia, 2 puntos y el valor de la distancia. Y observamos que el siguiente mensaje se escribe debajo. Es porque al último le habíamos agregado un salto de línea. Para poder observar mejor la adquisición de los datos, lo que voy a hacer es darle un tiempo de 1 segundo. Acá voy a colocarle time.sleep, el valor de 1. Cerramos el archivo y a continuación vamos a ejecutar el archivo de Python, ¿no? Con el siguiente comando, sudo python, el nombre del archivo y la extensión .py. Tienen que tener en cuenta de que yo tengo un objeto que se encuentra enfrente del sensor ultrasonido y está variando, ¿no? Y cada 1 segundo está capturando su valor, lo está mostrando en la terminal y también lo está almacenando en el archivo de texto. Solamente por 30 segundos. Vamos a verificar eso. Colocamos el nombre del archivo que se llama distancia.txt y acá podemos observar todo el contenido que está en el archivo. Existe una gran cantidad de valores que hemos almacenado desde la primera ejecución que le habíamos hecho al programa hasta la última, ¿no? Es porque estamos haciendo uso del modo append. Si en caso quiero sobreescribir el archivo, coloco W. Le coloco control O y control X. Ejecuto de nuevo el archivo. Cuando colocamos el modo W, estamos sobreescribiendo en el mismo archivo. Bueno, esto sería todo con respecto a la programación del sensor ultrasonido y el manejo de archivos en Python, implementado en una Raspberry Pi 3 modelo B. Bueno, nos vemos en el siguiente video.